Vamos a hablar un poco de sueldos y salarios. Obviamente ahorita ya les voy a decir más como casos prácticos. Bueno, ¿qué nos dice ingresos por sueldos? Bueno, que este ingreso es básicamente por los ingresos percibidos de las personas que están dentro de sueldos y salarios y asimilables a salarios que pueden ser honorarios de los mismos socios de sociedades civiles o de sociedades cooperativas, y también pueden ser algunos como parte de la actividad empresarial, un pequeño porcentaje. Dentro de estos, obviamente los sueldos y salarios que nos corresponden son las mismas prestaciones de ley que nos dan los patrones, porque el mismo dice que es por un ingreso percibido de un trabajo personal subordinado. Y bueno, ¿qué ingresos son en común de los sueldos? Pues son estos, los que son el mismo recibo de uno, el mismo recibo de nómina es el que nos va a servir como constancia o como bueno, el que nos va a servir en este caso, en este ingreso, como el ingreso que tenemos o tiene un trabajador, ¿no? En este caso, por ejemplo, el ingreso que le están poniendo es 300, o el que tiene es 321,000. El aguinaldo, 3,257, la prima 6,600, el interés. Bueno, eso es porque obviamente él tiene un interés hipotecario, ¿no? En ese caso, o algún interés sobre alguna situación. Luego de ahí, acuérdense que hay, en los ingresos exentos, no sé si se los comenté, hay algunas referencias de acuerdo al artículo 93 de la ley del ICR, en donde exento quiere decir que es libre de gravamen, y eso quiere decir que algunas prestaciones no van a gravar para el cálculo, no para la base. Y en ese caso se mide en UMAS, no en salarios mínimos, como dice la ley. Y entonces, por ejemplo, el UMA mínimo es de 108,57 y se multiplica, ¿no? Se multiplica por ejemplo, por 30 UMAS, que es lo que nos dice que es lo que es el valor. Es 3,257. En el caso del aguinaldo son 30 UMAS. Ese es su exento. En el caso de una prima vacacional va a ser 15 UMAS. En ese caso van a ser 108 por 15, ¿no? Y nos va a dar este monto, que es 1,629. Bueno, esto es lo que hace cuando uno le da las prestaciones mínimas de ley a la persona. Yo veo ahí otros exentos, pero estos son los más comunes, ¿vale? Y en ese caso, bueno, lo que hacemos es distinguir lo que va a grabar y lo que no va a grabar. En ese caso, ahí ya nos dice el 15% sobre los ingresos. ¿Eso de qué nos habla? De lo que yo les dije, que es el tope de las deducciones. Bueno, ese que dice tope es el tope de las deducciones personales, acordándonos que esto es lo que dice el artículo 151 de la ley del ICR. ¿Por qué? Porque acuérdense que este exento es el tope en general, ¿vale? De las deducciones personales, que puede ser cualquiera de los dos, que va a ser en este caso el 15% sobre los ingresos, que serían de 321, por eso dice 48, es decir, es por 15%, ¿vale? Y es el 5 veces elevado al UMA, es decir, si nosotros sabemos que la UMA vale 108, lo multiplicamos por 5, por 365, y eso es el que nos va a dar el monto. En este caso, bueno, por más o menos, eso es lo que nos está queriendo decir, ¿vale? Anualizado. Pero esa es la mecánica que sigue para tener el tope de las deducciones personales. Que las deducciones personales son erogaciones que tiene una persona de manera individual para cuestiones médicas, para una mejor vida, ¿no? En resumen, y que dentro de estos pues están los gastos médicos, están los donativos, los planes de retiro, los gastos funerarios, etcétera, ¿no? Que bueno, si se dan cuenta, al lado hay un montón de esas deducciones, que unas de esas, como les digo, son gastos médicos, funerarios, intereses, que son los créditos hipotecarios, como el Infonavit, seguros y gastos médicos, que están dentro de los gastos médicos,
Los lentes que decíamos que hay un tope, que ese máximo es 2,500. El transporte escolar, que ese transporte escolar es obviamente cuando nosotros tenemos un hijo en una escuela de paga, y que de acuerdo a eso hay un decreto o un estímulo fiscal. Por eso se toma en la anual, ahí en el portal, en las deducciones, pero como tal se llama este decreto o estímulo fiscal que le dan al trabajador, bueno, que le dan a una persona más bien, persona física, porque también este estímulo está para varios régimen, como entre ellos actividad empresarial, servicios profesionales o SOGOS, y ellos tienen deducciones personales, recordaremos. Y bueno, el tope de la colegiatura en nivel primaria es 12,900, eso es lo máximo. Bueno, estos son los topes que nos dicen por ley, pero acuérdense que hay un tope, es estos dos. En este caso, el tope sería porque siempre se toma el de mínimo importe, siempre, ¿vale? Para esta cuestión. Entonces, ¿cuánto es lo que yo tengo? ¿Cuánto es lo deducible? Bueno, en ese caso serían 7,500, serían 21, 31, 433. Ese sería el tope de lo que yo tengo. Pero en ese caso no pasamos del tope según lo que marque ley, que es 48. Es decir, si podemos tomar los 34. En el caso de las colegiaturas, lo que debemos de tomar es 12,000, pero si sumamos más ya nos va a dar todavía un pequeño tope. En cambio, la cuenta especial de ahorro no la vamos a poder tomar toda, según los topes, ¿no? Que es este. Ese sería el tope de las deducciones personales. Bueno, en ese caso, bueno, según el cálculo, ya que tenemos todas la mecánica de los ingresos, marcamos lo que es exento, ¿no? En este caso son 4,866 por la cuestión de estos dos, ¿vale? Ahí está el exento, que son las prestaciones que van a ser exentas. Se restan porque son exentas dentro de todo eso, según. Y bueno, luego ya que lo restas, vas a tomar la parte que ya es gravable, le resta las deducciones personales, que en este caso serían estas dos. Yo diría que también sería este calzo, también sería esto, porque sí llega a pasar la colegiatura. Y ahora sí, vamos a ir a la tarifa. ¿Cuál tarifa se ocupa en la anual? Acuérdense que la tarifa que se ocupa en la anual es la del artículo 152 de la ley del ICR, ¿vale? A comparación de un cálculo normal, en ley nos dice que es el 152, y en el caso de las deducciones personales es el 151. En el caso de la mecánica del anual viene en el 150, que se nos va a decir qué capítulos son, es decir, si es de sueldo, si es de actividad empresarial o goces, se va a marcar con esa tarifa, ¿vale? Y se va a marcar toda esta mecánica, que es tomar primero los ingresos que van a grabar, o normales, serían en este caso en sueldos, serían estos, menos los que son exentos, que serían los 4,886. Luego de ahí, también las deducciones personales, y ahora sí, te va a dar una renta gravable o una utilidad fiscal o ingreso base que vamos a tomar para la tarifa. Esa tarifa acordándonos que la siguiente mecánica se va a tomar así. Tomas la base menos el límite inferior, luego te da el excedente, lo multiplicamos entre el 21,36%, que eso se toma de la tarifa, una tarifa que yo ya les había explicado, que se va a tomar primero la base gravable y la vas a buscar entre dos límites, el inferior y el superior, y luego buscas la cuota y el porcentaje, que esos ya están en la mecánica. Por eso, del resultado de la base, lo restas del límite y te va a dar algo que se llama excedente, y ese excedente lo vas a multiplicar por el porcentaje, ¿vale? Ya que tenemos la multiplicación del porcentaje por el excedente, se llama impuesto marginal, luego lo sumamos por la cuota y ya nos da un ICR determinado. En ese caso, la mecánica es que si tuviéramos subsidio, pues tendríamos que restarlo, pero en este caso, si se dan cuenta, ¿cuánto sería lo que va a ser de ese sueldo? ¿Cuánto sería? Bueno, la fácil es ir a la lista raya o a la nómina o recibo de nómina que le manda el trabajador, y ahí te vas a dar cuenta porque ahí te dice cuánto es lo que gana mensualmente o cuánto gana quincenalmente. Pero la fácil ahorita con los datos es la siguiente: tomar este monto
entre 365 días. Según esto, gana 849. ¿Cuánto ganará mensualmente? Ah, bueno, lo multiplicamos y pasa de 26,414. Bueno, en este caso nos dice el decreto que solamente va a llegar a 10,171 ganar una persona. Ese es el límite para tener un subsidio mínimo de 476 pesos. En ese caso, pues pasa, ¿no? Y entonces ya no le tocaría. Por eso mismo no tiene subsidio al empleo. Entonces, ¿qué se hace? Pues nada, ya no pasa, no va a restar. Pero en este caso, de las retenciones de cada mes debieron de haberla pagado el patrón y entonces ya se resta. Por eso es que ahí dice retenciones. Las retenciones cuando son pagadas por el patrón se restan y por eso tiene un saldo a favor. La tarifa que les dije está en este archivo hasta abajo. Es esta. Esta es la tarifa del 152. Se da uno cuenta porque está acumulada, ¿vale? Y entonces, como les digo, se buscan los datos, que en ese caso, pues se buscan a través de esta tabla. En ese caso, como les decía, el primer paso es buscar la base, que serían 316. ¿Dónde estaría? Estaría entre este y este, ¿no? Y luego se busca la cota y el porcentaje. En ese caso, se dan cuenta, pues son los datos que están ocupando. Ahí están, ¿vale? Y ya, esos básicamente son los tres datos que está ocupando la tarifa o esta mecánica. Y bueno, esa es la mecánica de sueldos y salarios. En ese caso, eso es lo que hace tu mecánica y eso es lo que hace en el portal del SAT. Bueno, ¿dudas o algo, Antonio? No, profe, todo bien, gracias. Es un pequeño resumen de lo que hemos hecho y de lo que se ha hablado, de lo que son las deducciones personales, acordándonos que las deducciones personales están en el 151 y este es un régimen fiscal que es el de sueldos y salarios. Esto aquí se lo hace también los pensionados, ¿vale? Por lo regular siempre es que no pase, acuérdense, en el sueldo y salario por los 400,000 pesos, la otra que tenga dos o más patrones, ¿no? Obviamente que si pasas de esos montos, pues estás obligado a presentarla, si no, no. En el caso de que quieras tener el saldo a favor, ¿cómo se llama esto? Bueno, esto se llama cuando está en el portal devolución automática, acuérdense. Cuando ya haces todo esto en el portal, se llama devolución automática. Y en ese caso, de acuerdo al código, tenemos 22 días si pedimos el saldo a favor. Pero obviamente el trámite lo podemos empezar a revisar desde antes, ahí en el portal donde dice avisos, bueno, devoluciones y avisos de compensación, revisando el trámite, cómo va el seguimiento, que ahí mismo te va a decir las fallas, las inconsistencias. Bueno, en ese caso es lo que vamos a... Y bueno, eso es lo que haríamos en el caso de un sueldo y salario, también en una actividad empresarial, un uso goce. En el caso de otro como reciclo, también puedes pedir el saldo a favor, pero obviamente ya hoy lo que decíamos de reciclo es que pueden o no hacerla. Y bueno, ese es un poco de lo que hicimos también nosotros. Es decir, que hicimos hablar de las devoluciones y de los avisos de compensación. En el caso de una devolución de ICR, pues ya nada más es mandarla manual, automática, perdón, y luego irte al FED, ¿no? O a lo que llamamos comúnmente como devolución manual. Cuando ya nos dicen o nos rechazan, mandamos la, la información vía este portal del SAT, en donde dice devoluciones y compensaciones, en donde el trámite nos puede durar 2 meses, 3 meses, va a depender. Puede ser que nos den por default la automática y no haya problema, y si no, hay que irse a la devolución manual, porque es un derecho del contribuyente pedir la devolución. Bueno, vamos a cambiar de artículo.
Vamos a la actividad empresarial, de acuerdo a lo que hemos dicho. Y antes que nada, ¿qué era una persona física? Bueno, dijimos en el curso que una persona física es un individuo susceptible a derechos y obligaciones. Y que en el caso de actividad empresarial, ¿qué es una actividad empresarial? Bueno, es un conjunto de actividades las cuales están comprendidas como actos de comercio o comerciales, es eso, la distribución, o sea, compra-venta, ¿no? De bienes. En el caso de los demás es industriales o de manufacturación, es decir, la transformación de un bien, y lo que llamamos ágapes, es decir, agricultura, ganadería y pesca, ¿no? Bueno, eso es lo que comprende una actividad económica, pero dentro de este capítulo o ingreso o régimen fiscal, también hay otros que le dicen, es actividad empresarial y servicios profesionales. ¿Y qué era el servicio profesional? Bueno, el servicio profesional es más que nada un, una persona física que te está dando un servicio, como dice, profesional, que anteriormente se decía que te necesitabas un título y la cédula. Actualmente no, en la ley del ICR, y por eso hay servicios especializados, como son los afianzadores, como les comentaba en esa clase. En esa situación, ¿qué tipo de ingresos hay? Bueno, hay ingresos propios, que son los que se manejan y que yo les dije, es un papel de trabajo, cobros y pagos, para identificar los cobros, porque acuérdense que la mecánica en la persona física siempre va a decir, por lo regular, ingresos percibidos o cobrados y efectivamente pagados, es decir, en las deducciones deben de ser pagadas o erogadas, así le dice comúnmente la ley, es decir, que sean efectivamente pagadas por cualquier forma. Puede ser en efectivo, puede ser en transferencia o traspaso o cheque. Igualmente, el ingreso debe ser efectivamente cobrado. Y es decir, nosotros debemos de revisar su momento de causación, así como también nos lo dice la ley del IVA. Es decir, verificar que realmente se cobró, ¿no? Porque eso es lo que maneja así la mecánica, ingreso menos egreso. Sobre todo lo que nos dice el artículo 106, que eso es lo que va a manejar, ¿vale? Y que algunos de esos ingresos, pues los normales son los ingresos propios, los anticipos, las cuentas por cobrar, un ingreso que le dicen condonación a quita, que ese no grava, pero sin embargo también se acumula, ¿vale? Pero bueno, esas son algunas situaciones que anduvimos hablando desde el tema 1 hasta, bueno, todavía les di un pequeño repaso, creo, y les volví a dar uno la semana pasada para que se acordaran. Todavía, Antonio, ¿estás ahí? Sí, profe, sí, aquí estoy. Todavía vamos a tener clase la siguiente semana. Entonces, la siguiente semana, ahora sí, les voy a hacer examen el miércoles, ¿vale? Muy sencillo, muy corto. Sí va a venir casi de todo. Más bien va a ser una parte, porque la otra parte, acuérdense que era su tarea. ¿Ya me la mandaste? Creo que ya va. Sí, profe, se la mandé al grupo y se la mandé al número personal. Ah, va. Entonces déjalo checo y ya. En ese caso, la siguiente clase vamos a hacer un recuento con el cuestionario y otra vez un recuento, otra vez un pequeño repaso y unos cálculos, ¿va? Así como se lo estoy diciendo, para que se acuerden. Y ya, ahí cerramos, ahora sí ya las clases, ¿vale? Ya para que se acuerden bien de todo lo que hicimos. Bueno, volviendo al tema, bueno, en este caso, los ingresos que son actividad empresarial, no te van a decir esta cuestión de que si le das un ingreso personal, perdón, si tú le das un servicio profesional a una persona moral, pues va a haber retención. En este caso no, pero en el caso de servicios profesionales, el 106, el artículo 106, sí nos lo dice. Nos dice que si tú eres, o bueno, si das un servicio profesional a una persona moral, ¿qué pasa? Pues que le debes de hacer una retención del 10%, ¿vale? Sobre los ingresos nominales. Es decir, estos son ingresos que le corresponden cuando tú le diste un servicio profesional a una persona moral. ¿Y estos son los de quién?
de la persona física. Es decir, de una persona física, servicio profesional de retención, no. En cambio, de persona moral, sí debes de hacerlo, ¿vale? Bueno, eso es lo que pasa y eso es lo que nos dice la ley. En el caso del 106 también nos dice desde el principio que se van a tomar los ingresos efectivamente cobrados o percibidos, que era lo que les estaba diciendo al principio. Y luego las deducciones efectivamente erogadas, que dentro de esas deducciones pues son algunas de acuerdo a tu actividad, pero dentro de esas pues, pueden haber sueldos, honorarios, etcétera. Que a esto les vamos a llamar ¿qué? Gastos propios, ¿no? Gastos propios, todo esto es gasto propio. Luego también puede ir el pago del INSS, lo que llamamos deducciones personales, lo que llamamos compras o adquisiciones. Dentro de estos también los préstamos, pero ¿qué parte del préstamo? La comisión y el interés, ¿vale? Eso es lo que va, no el préstamo como tal. Bueno, y básicamente son las deducciones que nos marca la ley en el 103. ¿Qué más nos dice? Que el cálculo se va a hacer del inicio al final, es decir, de enero a diciembre. Y que en el caso de un anual le vamos a llamar ingresos efectivamente cobrados del ejercicio, es decir, toda esta sumatoria, igual las deducciones, para que hagamos ¿qué? Pues la mecánica que ya sabemos, ¿no? Y bueno, la retención, como les dije, hay una retención, ¿cómo se tiene? Pues multiplicando el 10%, se dan cuenta, son 2,000 pesos. Esto que yo hice aquí es lo mismo que que ellos ya hicieron, pero obviamente. Luego en el IVA, ¿cuál retención hay? De las 2/3 partes. En servicio profesional pasa eso y también en uso goce, ¿vale? Y bueno, ya después de ahí, la actividad empresarial tiene una obligación y el servicio profesional, entre comillas, lo tiene, que es de elaborar un balance. Pero en el portal del SAT, la realidad es que quien sí lo debe de poner es la actividad empresarial. En algunos casos, el portal hace que algunos servicios profesionales lo lleguen a hacer. Por eso es que aquí está como un tipo balanza donde se va a hacer que el balance, ¿vale? Esta parte ya serían los datos del balance. Y es que tenemos la obligación de hacer un balance, ¿vale? En el caso de actividad empresarial, así como este. Esto es lo que es un estado de posición financiera o balance general. ¿Qué es un balance? Bueno, es un documento el cual nosotros emitimos con la información financiera de nuestra actividad empresarial, persona física, en el cual se debe de componer 3 partes. La primera, pues es el nombre de la empresa o datos personales, la fecha y quién es, ¿no? En este caso ahí falta el nombre de la persona. Luego va a estar compuesto por 3 elementos básicos de la contabilidad, el activo, pasivo y capital. Y luego el pie, donde hay notas o hay firmas, ¿no? Y ya, ese es como se compone el balance general. Estado de posición financiera, que el estado de posición financiera por eso se llama así, porque va a mostrar cómo se encuentra la entidad o actividad empresarial en ese momento, ¿va? Porque va a un periodo determinado. En este caso debe ser al 31 de diciembre de 2024. El estado de resultados, la realidad no te lo pide, pero es bueno saberlo hacer. En este caso, el archivo ya les trae como es, que es tomando las ventas menos el costo, te da la utilidad bruta, luego le restas y te da la utilidad de operación, luego le restas el costo integral o resultado integral y te da la utilidad antes de impuestos. Luego le debes de restar el ICR y la PTU y ya te da la utilidad neta, ¿vale? Esa es la mecánica que debemos de saber para obtener un estado de resultados. Lo que sí te va a pedir el mismo es esto, estado de posición financiera. Y lo que te va a pedir es la pura información, no te va a pedir la esquemita así, solamente te va a decir cuánto es de activo y de qué cuentas son, cuánto es de pasivo y de qué cuentas son, cuántos son de capital y que te debe de cuadrar de acuerdo a esta mecánica, que activo total es igual a pasivo más capital, ¿vale? Eso es lo que te pide. Y bueno, y si se dan cuenta, esta es la mecánica que nosotros debemos de saber. Bueno, ¿cuál es la mecánica que hicimos nosotros para hacer el cálculo mensual? Pues tomar, por ejemplo, enero, ¿no?
Ahí va. Enero. Vamos a tomar los datos de los ingresos, ¿no? Luego, las deducciones son 14, ¿no? Luego, son ingresos efectivamente cobrados o percibidos, ¿no? Luego, las deducciones autorizadas. Luego, ingresos acumulados del periodo. Luego, deducciones acumuladas que dijimos. ¿Por qué? Porque es del inicio al final. Es decir, si yo acá tengo febrero, pues lo sumo, ¿no? Y así. Es decir, tengo este y se va a sumar. Luego tengo la deducción del mes siguiente, ¿no? Pues aquí va a sumarse, ¿vale? Porque eso se dice que es que esto era una acumulación, o es decir, de inicio al final. Luego de ahí, ¿qué más vamos a tomar? Pues la base, ¿no? La base previa. Si no hay pérdida, si no hay dada, la base previa va a pasar a ser ¿qué? Pues la base para el pago, que es 25 menos 14, 10. Luego, este menos este, que es la acumulación de 61 menos 36, 24,96. Luego, ¿qué hacemos? La mecánica del artículo 96, ¿vale? Esa mecánica, ¿cómo la dijimos? Bueno, dijimos que buscamos la base, es decir, que esta va a ser mi base previa, y si no hay pérdidas fiscales ni nada, porque todavía no hay PTU, esta va a pasar a ser la base, ¿no? La base gravable o base para el pago, ¿vale? Y esta también. Y luego de ahí dijimos, bueno, vamos por las tablas, ¿no? Que en este caso aquí creo que no les dejé las tablas, pero ahorita la tomo, ¿no? Por ahí, ahorita busco unas tablas. Creo que esas tablas yo se las iba a pasar, pero se me pasó pasárselas. Ahorita la busco. Ah, ya las encontré. Ahorita se las paso. Esas son las tablas de este año, ¿vale? Las del año 2025, que todavía no. Bueno, ahorita en lo que me abre, se las. Bueno, ya les pegué cómo se utilizarían las tablas. Bueno, para utilizarlas estos 2 meses, pero ya se las mandé. Bueno, en el caso de estos dijimos que la base previa va a ser 10,500, pero no hay pérdida, no hay nada, entonces no, vas a hacer la base gravable o base para el pago, que era lo que decíamos. Luego, ¿cuál buscamos? El límite inferior, es decir, buscamos dentro de esto, ¿en dónde se encontraría? En enero, que sería 6,332 y 11,000, porque acuérdense que la base tiene que estar entre los dos, es decir, lo siguiente, que ¿cuánto es mi base? 10,500, ¿no? Entonces, si esta es mi base, ¿entre quién y quién debe de estar? Entre el límite inferior y el superior.
¿vale? Siempre. Entonces ya encontramos dónde se encuentra mi base. ¿En qué intervalo? Sería en el segundo. Luego de ahí dices, tomo el límite inferior, ¿vale? Sería entre 6,332. ¿Qué me va a dar de la resta de la base menos el límite? El excedente, ¿vale? Así se llama, excedente. Y luego lo multiplico por el porcentaje, que sería 10,80 dentro de ese intervalo, ¿vale? El porcentaje. Porque ahí mismo nos dice por ciento por aplicarse el límite inferior. Es decir, vamos a tomar esos tres datos, que es el límite, la cuota y el porcentaje. Estos tres datos se toman, ¿vale? Siempre se toman. Y luego, ¿qué más hacemos? Pues el resultado de esa multiplicación se llama impuesto marginal. Es decir, este por este me da el impuesto marginal. Pero acuérdense que este es un porcentaje, ¿vale? Es decir, este ya va a ser un porcentaje. Luego de ese porcentaje, sumamos la cuota fija. Y ahora sí, la cuota fija de ese intervalo va a ser 371. Y ahora sí, lo que nos dé se llama impuesto causado o previo o determinado, ¿vale? Y ese impuesto determinado nos dice la ley ahí en el 106, porque esta es la mecánica del artículo 106, para sacar que el pago provisional de las personas, actividad empresarial y servicios profesionales, ¿vale? ¿Qué va a hacer? Pues básicamente de ahí vamos a restar los pagos provisionales de meses anteriores, ¿vale? Pero si no hay, ¿qué se hace? Pues nada, en este caso nada. También los intereses o los rendimientos, eso es lo que tendríamos que restar. Pero si no hay, no hay nada. Y entonces esto ya pasa a ser el impuesto por pagar. Pero ¿qué pasa? En este caso dice que hay retención, quiere decir que es un servicio profesional. Entonces, ¿cuánto es la retención del 10% en este caso? Ah, pues va a ser 2,000 pesos porque se toman en cuenta que yo le di de todos esos ingresos 20,000 pesos a una persona moral. Entonces yo le resto. ¿Y qué va a pasar? Pues que al restarle esto me va a dar negativo, es decir, no va a haber pago, ¿vale? Eso pasa con las retenciones, acuérdense. Luego vamos a hacer lo mismo, pero ¿qué puedes restarle? Ah, pues el pago y también la retención se acumula, que era lo que yo les decía. Y luego de aquí, volvemos a buscar 24,000 entre 90. ¿Dónde se encuentra mi base? Pues entre el intervalo de 15,487 y 31,000 pesos. Entonces, necesito estos tres datos para hacer la mecánica, que sería, tomo el límite, que son 15,000, tomo 21,36, que es el porcentaje, luego del porcentaje, busco la cuota fija, que serían 1,640,18, y hago mi mecánica porque es 24 menos 15,487, nos da el excedente de 9,412 y se multiplican por el porcentaje. Y ahora sí, mi impuesto marginal es 2,010,46. Se le suma a la cuota y ya me da mi impuesto causado. Y ya que tenemos eso, ¿qué hacemos? Causado. Tenemos que restar el pago, pero no hay pagos, ¿no? Entonces no pasa nada. Entonces, ¿qué si le resto? Pues le resto la acumulación de mi interés, digo, de mi retención del mes anterior y la actual. Y ya. Y ahora sí, vamos a ver si hay pago. En este caso no hay pago porque la retención es mayor. Y ya, sería otra vez cero. Y esa es la mecánica que nos dice la actividad empresarial o servicios profesionales, que eso es lo que haríamos nosotros cada mes, ¿vale? Bueno, ¿dudas o algo, Antonio? No, profe, todo bien, gracias. ¿Cómo le haríamos? Bueno,
Lo primero dijimos que se toma una base, ¿no? En ese caso la base nos va a dar 4,000 pesos. ¿Por qué? Porque la base la van a tomar para los ingresos obviamente ese IVA trasladado lo vamos a obtener de este ingreso. Si nos lo damos cuenta, lo multiplicamos por la tasa normal o general, y ya nos debe dar 4,000. Ahí está. Luego el IVA acreditable, igual, de todas aquellas deducciones que debimos de haber encontrado que tienen una base. En este caso, pues yo para encontrarla, bueno, no le voy a andar buscando, pero serían 7,000. En este caso a lo mejor es esta, en la renta, en la luz, es esta, en la papelería, es, y ya, pónganle que así, sí, creo que son esos, de hecho, que puse ahí. Eran esos. Y ya de ahí, ¿qué hacemos? El traslado es la diferencia entre los 4 y el IVA, porque acuérdense que lo que nos dice la ley es que necesitamos buscarlo de estos, de los IVAs, porque ese es el traslado. Pero la realidad es que si no tienes la base, ¿cómo vas a obtener eso? ¿Vale? Y luego es un resultado que puede ser un IVA a cargo o un IVA a favor. ¿Cuándo da un IVA a favor? Pues cuando el IVA trasladado es menor al IVA acreditable. En este caso nos da un IVA a cargo porque los 4,000 del IVA trasladado son mayor al IVA acreditable. Y así, y volvemos a hacer la mecánica, ¿no? Que sería 5,700 menos 2,432, nos da otro IVA a cargo en el mes de febrero, y así. Pero obviamente les vuelvo a decir, nosotros eso lo tomamos de los ingresos percibidos. Esa es la base, si no, no vamos a poderlos tomar. Luego, la base también es buscar las erogaciones efectivamente pagadas, ¿no? Y ya de ahí lo único que tenemos que hacer es eso. Pero en la realidad yo les dije, lo que tienen que hacer ustedes es básicamente, buscar, hacer primero un, ¿cómo le dicen? Un papel de trabajo llamado cobros y pagos. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos el cobro y pago, no vamos a poder, realmente nosotros no vamos a poder, tener la información real para justificar de que realmente fue efectivamente cobrado y efectivamente pagado. Ese es el papel que yo les dije en el caso de la actividad empresarial o uso o goce. Que eso era lo que también hacemos en régimen general, pero solamente para el IVA, porque acuérdense que el ingreso en régimen general cambia, que eso lo vamos a hablar la siguiente semana, ¿vale? Ya les voy a hablar de las personas morales. Hoy esta clase es para personas físicas. Buenas tardes, Sheila. Buenas tardes, profe. Les decía a tu compañero que todavía tenemos una semana de clase, ya la última, ya la siguiente semana o el miércoles ya les hago un examen muy chiquito y espero que ya me hayas mandado el cuestionario. De ahí también vamos a sacar algunas cosas de ese cuestionario para darles un repaso, ¿vale? Ok, sí, no se lo he mandado, pero ya se lo mando en la nochecita. Y sí, entonces todavía la otra semana tenemos clase, ¿verdad? La última. Ok, bueno, está bien, profe. Sí, de hecho ahorita ya les estoy dando un repaso, ya llevamos como 40 minutos, ahorita ya les dije un poco de la actividad empresarial y les dije de sueldos y salarios, ¿vale? Y ya les dije ahorita recordándoles ahora sí con datos, cómo se hace el IVA, ¿vale? Que les recuerdo que primero se hace ese papel de trabajo, que es el cobro y el pago, ¿vale? Que el cobro es para revisar todos tus ingresos, que son efectivamente cobrados. Y el pago es para checarlo con los retiros de una cuenta bancaria, cuáles son todas estas erogaciones efectivamente pagadas, ¿vale? Que esos son algunos ejemplos, ¿eh? Cada actividad económica es distinta. Bueno, vamos con lo que es el arrendamiento. El arrendamiento, la mecánica, les dije que hay dos formas. La primera es como esta, que es ingreso menos egreso y de acuerdo a las deducciones que tenga un arrendamiento. El arrendamiento no tiene tantas como esta. ¿Cuáles deducciones puede tener? Las más comunes, mantenimiento y predial. Por eso luego muchos optan por la que le dicen opcional,
Pero algunos sí llegan a tener algunos, como este tipo, que tiene sueldos, honorarios, renta de oficina, o cosas así, ¿no? O alguna cuestión como sueldos, honorarios, luz, papelería, sí llegan a tener algunos de estos gastos, porque son propios, porque eso es lo que nos dice la ley también. Pero en el caso de estos también tienen predial, porque obviamente lo pagan, o mantenimiento, ¿vale? Pero bueno, en el caso de estos, le ponen no casa habitación, casa habitación, ¿por qué? Por la cuestión del IVA, acordándonos que en el artículo 9 y en el artículo, bueno, hay varios artículos de la ley del IVA, sobre todo ese 9, nos marca que las casas habitación no van a grabar, van a ser exentas. Entonces, ¿qué pasa cuando son casas habitación? Pues que no graban, es decir, van a tener una tasa exenta. ¿Y qué pasa cuando no son casas habitación? Es decir, que se renta algo para casa habitación, es que no van a grabar, van a ser exentas. Y si van a ser para otra cuestión, o sea, comerciales, o sea, cuestiones comerciales como una papelería, una tienda o algo, la renta, entonces va a grabar el IVA. Entonces, por eso es situación de hacer este papel así, desde el principio, irlo marcando para los dos impuestos. ¿Eso se puede hacer? Sí, porque así te quitas pues ya la bronca de hacer dos papeles, sino solo uno y luego. En ese caso se dan cuenta, este está más marcado para el IVA. ¿Qué pasa en el ICR? Bueno, en el ICR pasa lo siguiente, vas a tomar el cálculo así, ingreso menos deducciones, ¿vale? Y lo que llamamos deducción personal. Este papel está más hecho para la cuestión anual, pero se hace así, muy similar. Vale, entonces, ¿yo qué haría si fuera el mes? Bueno, para pago provisional se hace lo siguiente, y es muy similar, ¿vale? A lo que se hizo en la actividad empresarial. En el caso de hay dos formas, que es la de ingresos menos egresos, ¿vale? En ese caso, vas a tomar tu ingreso, el que sea, que es la suma de estos dos, pero también tendrías que ver a qué le estás facturando, que sería persona moral o persona física. Aquí no trae esa parte, no la puse, pero bueno, aquí lo vamos a dejar tal cual. Y ahorita les voy a decir como que puede ser la persona física y la persona moral. Y se le dio un servicio, persona moral, el 50%, ¿no? Es decir, lo que vamos a retener es la mitad. Luego, las deducciones, ¿no? Las deducciones, bueno, esta persona, por ejemplo, deducciones, solamente tiene las que está ahí tomando en cuenta ellos, ¿no? Que son mantenimiento, ¿no? En este caso ellos no tuvieron, predial, no tuvieron. Bueno, cuando la situación está así, por eso es que muchas veces se dice que se va a marcar como si fuera opcional. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en el cálculo opcional dice deducción ciega o opcional, ciega o opcional, creo que sí es que la opción es de que tú tomes de los ingresos el 35% como deducción. Entonces, ahora sí, para obtener la base, ¿cómo la obtienes? Pues de la diferencia de estos dos, de los ingresos que son efectivamente cobrados y esos. Y esa base, ¿qué vamos a hacer? Pues la misma mecánica que tuvimos hace rato, ¿vale? La del artículo 96, ¿vale? Que en ese caso, ellos llevan una propia, ellos no llevan la misma tarifa de la actividad empresarial, ellos llevan una muy similar, pero no es esa. Dejen checo si ahí la tengo, porque creo que no la tiene. Dice tarifa. Si querías. Ahí está, es esta. Sí, no está. Ah, bueno, vamos a tomar esta.
¿Dónde estoy grabando? Bueno, ahí está. Bueno, esta tarifa es para estos. Se toma solamente una. Y es muy similar la mecánica a lo que ya habíamos dicho. Vamos a buscar la base entre estos dos. ¿Y cuál sería? Sería esta, ¿no? El tercero. Porque va a estar entre 11 y 12,900. Y luego se toma esa mecánica. Y ahí ya vamos a sacar, pues, esa parte, ¿no? Bueno, vamos a hacer la mecánica que nos dice, que sería esta, ¿no? Y luego, esa mecánica no cambia, pero les vuelvo a decir, nosotros ya en el portal, ya la realidad es que ya está automatizado, ya no hay que andarle buscando. Entonces, ya tenemos, se podría decir, la ventaja. ¿La ventaja de qué? Pues la ventaja de que ya no va a ser hacer todo esto, pero es para que ustedes sepan, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa en el caso de la persona que es arrendamiento? También tiene una retención del 10%. ¿Sobre quién? Sobre las personas que tú les des un servicio persona moral, ¿vale? Que sería esa, en ese caso, los 11,500. Entonces, bueno, vamos a hacer la mecánica. La mecánica es tomar los 14, se le resta el límite inferior de esa tarifa o esa tabla, se resta, se multiplica por el porcentaje y te da un impuesto marginal. Y luego se suma. En ese caso, ¿qué pasa? Bueno, si yo al impuesto le resto el pago provisional y esa retención, quiere decir que esa retención me está haciendo que yo no tenga pago. No puedo dejar un ICR a favor, se deja en cero, ¿vale? Y esta retención se acumula. En este caso, vamos a volver a hacer el cálculo, ¿vale? Para que se den cuenta lo que sigue. Lo que sigue es hacer igual. Vas a tomar la mecánica, que es tomar este, y ya no se acumulan. En ese caso, en arrendamiento jamás se acumula, ¿vale? ¿Qué deducciones tienen ellos normales? Nada más el premio. Por eso optan todos por hacer la deducción ciega. Les vuelvo a decir, es multiplicarlo por el 35% y vuelves a restarlo. Es decir, ahí sí ya haces ingreso menos deducción, pero la deducción opcional. Y luego vuelves a buscarlo en esta. Entonces vamos a recaer casi en lo mismo, ¿vale? Porque ahí se ocupa la misma tarifa. Ahí no cambia, ¿vale? ¿Dónde sí cambia? Pues cuando tu ingreso va a ser otro, ¿no? Ya no es el mismo de 23, o baja o sube. Y entonces, bueno, volvemos otra vez y así. Pero ¿qué pasa? Aquí sí, si tuvimos un pago de meses anteriores, es decir, en el enero, lo puedes tomar, ahí no hay problema, ¿vale? Y luego aquí se acumula, ¿vale? Pero en este caso yo no le voy a dar un porcentaje de persona moral, vamos a decir que no hubo, o si hubo, tendríamos que hacer lo siguiente, imponiendo que sea igual el 50%. Y a lo mejor sí pasa, porque en la realidad puede pasar. Entonces, esos 11,500 se acumulan, es decir, la retención se vuelve a acumular. Pero volvemos a hacer la resta, menos la resta, menos la resta, es decir, restar la retención y ya no pasa nada. Ya se resta y no hay pago. Eso lo hace muy fácil para quién, para el servicio profesional y el uso goce. Pero obviamente que a veces sus ingresos cada mes pueden cambiar, pueden aumentar o pueden disminuir, ¿vale? Entonces ahí sí va a cambiar la mecánica en la tarifa. Y esto en la precarga cambia, porque, bueno, no cambia, perdón. En la precarga se hace lo mismo, pero ya está automatizado el artículo 96. Eso es lo que les estaba diciendo. Porque actualmente hoy ya es por precarga la actividad empresarial y el uso goce. Eso, bueno, también entramos en el tema 1. De hecho, lo vamos a hacer, o en esta o al ratito, vuelvo a entrar en un pago provisional de actividad empresarial para que se acuerden, ¿vale? Y ya, bueno, eso sería un poco de lo que se hacen en uso goce, que es, ya les mandé las tarifas y sí cambia un poco la mecánica en ese sentido porque ya no se acumula. Acuérdense que la actividad empresarial sí se acumula, de acuerdo a lo que hicimos ahorita y lo que hicimos en el tema 1. En este caso, en ellos no, que se puede hacer de dos formas, por deducción opcional o tomar sus deducciones y hacer la misma mecánica, ingreso menos egreso, ¿vale? Eso es lo que hace. En el caso de ellos, en un anual, ¿cómo se hace? Pues lo mismo,
Se toman todos sus ingresos, que son los ingresos efectivamente cobrados en el ejercicio, y si vas a optar por deducción ciega, tienes 5 años para seguir tomándola. No la puedes cambiar y haces lo mismo, tomar este menos ingreso efectivamente cobrado menos la deducción ciega y ya te va a dar ahora sí. Luego vas a buscar en dónde se encuentra, en qué límite. Bueno, en este caso dice que estamos en este y este, ¿vale? Y luego el porcentaje. Y luego se va a multiplicar el excedente por el porcentaje y se suma la cuota y te va a dar ¿qué? El IRSR anual. Pero aquí, si fuera es, aquí le falta algo, ¿vale? Aquí le falta la retención. Ahí no se puso. Retención del 10%. Eso también se debe de poner en la anual. La retención del 10%, bueno, es del 10%, pero en este caso, esta retención, como ya se va mandando en el caso del anual, ya se mandó toda la información de acuerdo a tus pagos profesionales, todo esto viene de la última de diciembre, ¿vale? De todo lo que ya se juntó. Por eso en el anual se dice que es una precarga, porque todo lo que tú hagas en el ejercicio, el pago provisional, en la deducción personal, todo, ahí va a venir, ¿vale? El uso goce también tiene esa situación de tomar en cuenta las deducciones personales. Obviamente aquí no lo puse en el ejemplo, no se puso, pero bueno, eso también se toma, ¿vale? Ya está precargado, ya nada más lo único que hace uno es validarlo. En este caso también les faltó poner la retención, pero también va. En el caso de actividad empresarial, bueno, en el caso de actividad empresarial ya vimos que no se toma, pero en el caso de un servicio profesional sí se toma en la anual, ¿vale? Es muy similar a, bueno, en esta, pero bueno. Bueno, en este caso de uso goce es así la mecánica, ¿vale? Pero también puedes tomar deducciones personales, es decir, lo que decíamos de actividad empresarial, que van a ser básicamente, pues, bueno, un poco de esas deducciones personales, creo que viene, no viene en venía en el otro. Bueno, aquí vienen algunas, vienen gastos médicos, esa es una de ellas. Otro puede ser las colegiaturas, otro puede ser gastos funerarios y así. Eso, bueno, eso sí se los marqué en el primer archivo, cuáles eran. Esas se pueden utilizar en sueldos y salarios, en actividad empresarial y en uso goce, ¿vale? Bueno, vamos con otro ingreso. Otro ingreso que tiene la persona física es que le llaman comúnmente enajenación. ¿Qué es eso? Cuando tú vendes un bien, en este caso dice que están vendiendo un auto, creo que sí es como un auto, algo así entendí. Sí, una camioneta. Y en ese caso, lo único que haces es de la diferencia de lo que tú ganas, es decir, de lo que tú tengas, que en este caso dice, el muy histórico es tanto, la depreciación es tanto. Entonces, ¿por cuánto lo vendes? Tú lo vas a vender a 170, pero se supone que lo que tú vas a ganar va a ser realmente 103. ¿Por qué? Porque se va a tomar en cuenta la depreciación, ¿vale? Y en ese caso se actualiza con el índice nacional al precio al consumidor. ¿Cuándo? Pues del mes que lo vendes al mes o que lo tuviste, que es diciembre de 2021, al mes que lo vas a vender. Y ya te va a dar un factor. Luego lo multiplicas y eso va a ser la actualización, eso va a ser lo que va a ser realmente la parte que de lo que tú vendes contra lo que tú tienes depreciado, porque ya se supone que el histórico es 465 y la depreciación es 46, te da un valor que ese sí es deducible, es decir, lo que realmente todavía vale el bien, ¿vale? Y luego lo actualizas, que era, como les dije, con el índice nacional precio al consumidor. Luego, yo lo vendo a 170, pero este monto puede variar. Puede decir, yo nada más lo voy a vender a 70, pero el caso es de, yo lo voy a vender a 170. La realidad es que los bienes, casi por lo regular, cualquier bien de este tipo vale menos, ¿no? No lo vas a vender mucho, muy caro. Pero bueno, en este caso y este ejemplo es eso. Bueno, de ahí lo que vamos a hacer es multiplicarlo, bueno, darle una diferencia y otra vez decir
¿cuánto es la excepción de este bien? Nos dice que son 3 veces la excepción anualizada, es decir, por el UMA. Ese UMA, lo que no, ay, ya sé. Lo que nos está dando anualmente va a ser 37,847. Por 3 es 113. Entonces, ¿mi ganancia o pérdida va a grabar? No, no va a grabar porque es mayor, ¿quién? La excepción, ¿vale? Si se dan cuenta. No la vas a poder poner así en negativo, entonces la dejas en 0. Es decir, ellos tienen una excepción que es de 3 veces elevados a la UMA al año. Y entonces, pues obviamente, pues no va a grabar. Y esto es lo que le llaman ingresos por enajenación. Es decir, lo que tú vendas de un bien inmueble o mueble, o más bien mueble. En este caso, esto puede ser una casa, puede ser cualquier cosa, ¿vale? Por eso hay ingresos que tiene una persona física. Que luego muchas veces, yo lo que les decía, ¿a dónde lo puedes meter si es que no te dedicas a esto, a vender cosas de este tipo, camionetas o algo? Solamente fue esporádico. Pues en algunos casos, si tú llegas a vender una casa, la vas a meter a los datos de información que dice en la anual, ¿vale? Bueno, este también es muy similar al otro, pero este es por bienes inmuebles, ¿vale? Y bueno, esto es un terreno, eso también le dicen enajenación, lo pueden vender y lo van a tomar de acuerdo al bien o a la construcción. ¿Qué ingresos van a tomar? Bueno, por lo regular toman ingresos que son los mismos que tienen de las ventas de los terrenos. Y va a haber una ganancia. Esa ganancia es el ingreso menos la deducción, que es lo del terreno y la construcción. Y le van a llamar así, ganancia gravable o ganancia acumulable y ingreso no acumulable. Pero bueno, esos son algunos bienes que luego se llegan a vender. Y en este caso, pues ellos también pueden tomar deducciones personales. Sobre todo este ingreso. No. Adquisición de bienes. Bueno, eso es cuando compras. Cuando compras, ¿qué? Pues algún bien. En ese caso aquí el ejemplo es que tienes un legado, un donativo y otro tipo. Bueno, en este caso de barras de kilos es porque compraste o compras oro, ¿vale? Eso también está dentro de este ingreso, que es cuando compras oro o hay ciertas cuestiones de donativos o legados. Es decir, cuando hay legados es porque tú no es que adquieras, es que te están dando un legado, ¿vale? Como un tipo herencia. En el caso de aquí es porque estás comprando y ellos tienen un exento, que es lo que les dije que era exento, que no graba, ¿vale? Es decir, si ellos, su exento es 100,000, ya no graban, no va a pasar nada, ya hasta ahí llegaron. En el caso de barras de oro están exentos, no hay exentos, perdón. ¿Y qué va a grabar? Pues lo que no es exento, y entonces ahora sí, de ahí pagarían una retención, que es del 20%. Básicamente, de lo que es contra esto, van a pagar un 20%, y ese es el impuesto que se paga, un 20% sobre todo lo que adquieres, mientras sea oro, un legado, o en algunos casos donativos, ¿vale? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda o algo mucho? No, profe. En el caso de estos que son intereses, estos son los que nosotros tenemos como un interés de un crédito, ¿vale? Un crédito hipotecario o de algún otro tipo de situación que tengamos en un banco. A ellos le van a llamar interés nominal e interés real. Y básicamente lo que hacen es mandarlo. Ahí hay una comprobación que ellos nos mandan. A él la constancia es de ellos, básicamente. En ese caso no hay así como que mucho en este régimen. Simplemente lo que hace es, por efectos de la inflación, sumar los intereses que son nominales y la pérdida. Y ya, básicamente eso es lo que hacen estas situaciones. Y eso va a venir en el portal, ¿vale? Lo de premios, bueno, lo de premios es porque hay una retención a nivel federal, que es del 1%, y en la entidad federativa del 6%, que va a formar un 7%. Es decir, ¿cuánto es lo que te van a cobrar por ejemplo, si te ganas un melate, ¿no?
o lo que antes, o la lotería, pues lo que vas a cobrar realmente no va a ser todo el premio. Por ejemplo, de 120,000 cobrarías 111 porque la entidad federativa te va a cobrar el 6 y el federal 120. En ese caso, les vuelvo a repetir, a veces esos importes los vas a mandar ¿en dónde? En el anual, donde dice datos informativos, pero si tú no tienes ni sueldos ni nada y llegas a ganar uno de estos, se va a ir a ese ingreso que se va a llamar premios. Y entonces te va a marcar la retención y el ingreso. Y ya. ¿Vale? Eso pasa luego. Eso es lo que te cobran, de hecho, en el impuesto federal, 1%, y la entidad, es decir, Oaxaca, Estado de México, el 6%, que al final te marca un 7%. ¿Vale? Y eso es lo que te van a cobrar. En la cuestión del dividendo, bueno, el dividendo es cuando estás eres un socio o accionista de una empresa. Y si se está liberando los dividendos, te van a cobrar también un piramidal, así como esta parte. Te van a cobrar una retención, en resumen, ¿vale? Por el pago del dividendo. El dividendo tiene un factor piramidal que es el 1.4283. Y eso es lo que te cobran de retención en la persona moral. En la persona física te cobran otra retención, que es muy similar a lo que hicimos, ¿no? Como la cuestión de nosotros que hicimos la tarifa y te van a cobrar así. Es decir, te toman el monto del dividendo, te van a cobrar por ese dividendo lo que ganen y te hacen una retención. De acuerdo a esto, pues también te pueden retener y ayudar con el pago de la sociedad, si la sociedad lo hiciera, que es 107, que este es por el piramidal, ¿vale? Y luego lo que hacen es hacerte una retención del 10%. Y ahora sí, o te cobran un monto anualizado, o te van a retener, o te va a ayudar el pago de la persona moral y la retención. Pero por lo general, pues se va a hacer como en el escenario 2, pero eso es lo que hacen dividendo. Es una retención que te van a cobrar. Y bueno, eso es lo que hace el dividendo. El dividendo lo que hace es, la sociedad es levantar un acta de asociados, van a expedir que se hagan de los dividendos, se hace esta mecánica que es lo 1.452 y te van a poner cuánto es lo que hay que pagar de ICR. Y luego, ahora sí, la persona física por ese monto va a tener que hacer una retención, que es esta, la mecánica igualita a la que dijimos, tomamos una base, le restamos el límite, te da el exento, lo multiplicamos por el porcentaje, te da el impuesto marginal, luego la cuota, y seríamos 33,000. Pero hay una retención previa, y esa retención, pues, se debe bueno, ya está donde sí se resta, pero en este caso la están sumando, no sé por qué la suman, pero que yo sepa, las retenciones se restan, ¿no? Pero bueno, ahí ya te daría el impuesto, ¿vale? Y entonces ya lo único que nos queda, pues, es pagarlo. Bueno, en el caso de la persona física, cuando le dan el dividendo al asociado, él tiene que pagar la retención por ese dividendo. Bueno, vamos a continuar ya por último. Reciclo y demás. Bueno, reciclo, persona física. Eso es lo que ya habíamos hablado. ¿Quiénes pueden tributar? Bueno, puede tributar la actividad empresarial, el uso, goce y también sueldos y salarios, ¿vale? También los que les llaman ágapes, pero el ágapes tiene otra mecánica, porque ellos tienen una excepción, ¿vale? Y dentro de ellos, acuérdense que también nos dice la mecánica que podemos hacer una retención, ¿vale? También el 1.25, en el caso de dar un servicio a una persona moral, que sería en este caso, tenemos 100 que revisamos de la actividad y otro del servicio. Y otro de la actividad empresarial, dándole un servicio a la persona moral, que sería la sumatoria 61. Vamos a las tarifas. ¿Dónde está la tarifa de estos? Pues en ese caso sería, si yo tengo un ingreso, tomando no o en cuenta, ¿cuánto sería? Serían 61,000. ¿Dónde recaigo? Pues en el 1.50, porque sería 50 ya no puedo porque no entro, entonces sería el siguiente, que sería 1.50.
me va a dar un impuesto. Ese impuesto, yo le di un servicio a la persona moral de 50,000, que serían 6.25, porque mi retención es del 1.25. ¿Qué hace? Ah, bueno, como yo tengo un ICR a cargo de 915, se lo resto, yo así mi impuesto va a ser 290. Y así me voy cada mes, porque aquí no puedo restarle los pagos. ¿Dónde sí? En la anual, ¿vale? En la anual le voy a pagar, le voy a restar le voy a restar pues lo que serían los pagos provisionales. De hecho, aquí faltó en la mecánica ponerlos, pero sí, ahí se restan, ¿vale? ¿Y qué diferencia hay con los demás? Pues que mientras yo tengo una mecánica directamente con los ingresos percibidos, es decir, cobrados, y que se va a tomar en cuenta el CFDI que dice pues que por eso hay que tener cuidado, pues en el caso de los otros se puede restar deducciones y en este no. ¿Qué otra situación? Que en la anual no puedo restar las deducciones personales, que era lo que decíamos de otros regímenes fiscales. En este no se puede, ¿vale? Bueno, y en la anual pues se toman todos tus ingresos que son percibidos y se va a buscar en la tarifa que es anualizada. ¿Y en dónde recaigo? Pues en este caso en el 1% o 1.10. Yo diría que es 1%, porque si nos damos cuenta, nosotros dice que de 300 hasta 600, es decir, antes de, entonces es 1%. Luego tomamos el ICR que pagamos de todo el ejercicio, es decir, los pagos y la retención de todo el ejercicio, y ya se resta. Y ya te dice que si es ICR a favor, pero acuérdense que actualmente podemos optar por mandarla anual o no en el ICR de reciclo persona física. Y bueno, esas son las cuestiones de algunos regímenes fiscales, ¿vale? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda o algo, muchachos? Bueno, ¿no? Bueno, en el sector que es primario, o lo que es agricultura, ganadería, así le dicen sector primario, tienen una excepción que se ocupa en la anual, que es de 900,000 pesos. Por eso ahí dice la mecánica, se dan cuenta. Los ingresos menos la excepción. La excepción es de 900,000 pesos, es decir, no pasa de los 427, por eso no va a haber, no van a tener nada. Su ICR va a ser a favor, pero acuérdense que esto es igual, pasa lo mismo que con los otros, no va a haber la mecánica es la misma, tomar sus ingresos, multiplicarlo por el nivel que le toca, que en este caso 1.50, y luego restarle la retención si le dio un servicio a una persona moral. Es la misma de hace rato. ¿Qué cambia? Que ellos en la anual pueden tomar la retención, digo, la excepción que le dan al sector primario, que es de 900,000 pesos, solamente ahí. Antes no, ¿vale? Y eso es lo que pasa actualmente con este tipo de sector, que ellos también pueden estar ahí en reciclo, pero obviamente porque son actividad empresarial. Es una actividad empresarial, les vuelvo a repetir, es un conjunto de actividades económicas que pueden ser comerciales, que pueden ser de manufacturación, y estos que son agricultores, ganaderos, etcétera, ¿no? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? No, profe. No, profe, no. Ahorita les voy a dar sus 10 minutos de intermedio. Todavía nos queda una semana. La siguiente semana vamos a hablar de persona moral, así un poco con un archivo como este y darles algunos datos. También con el cuestionario vamos a repasar algunas cosas del que les mandé. Ese va a ser su repaso ya de la última clase. Y básicamente el miércoles, ahora sí les hago un pequeño examen, ¿vale? Les hago unas pequeñas preguntas. Ya no les voy a mandar un link, sino así. Les voy a decir, por ejemplo, a ver, Sheila, ¿a qué se refiere? ¿Qué es una actividad económica, no? Actividad empresarial, perdón. ¿Qué es la persona moral? ¿Qué obligaciones tiene tanto persona física como moral? Preguntas así, les voy a hacer como unas 3 a cada uno, ¿vale? Y ya, entonces se acabó eso, ya se acabó con eso. De acuerdo a eso, yo ya veo cuánto sacan y junto con lo que me manden de los cuestionarios y ya, ¿vale? Hasta ahí va a ser su calificación. Sí, profe. Lo que hayan sacado. Y ya, esa va a ser su última calificación.
Sí, profe, está bien. Y ya la clase que viene vamos a hablar de persona moral, régimen general, persona moral, no, ¿cómo le dicen? No, no lucrativa y reciclo, ¿vale? Y ya un poco de los demás temas vamos a hablar. Y del último de defensa, no les quiero ya meter más porque pues, se dieron cuenta era un montón. Nada más a lo mejor si llegan a tener alguna duda o en el mismo repaso que hagamos, ya les voy a hablar un poco de los medios de defensa y ya, para no meternos en tanta cosa. Ah, si acaso, si quieren, les digo un poco más de dónde, o de la Prodecon, cómo nos metimos y ya, ¿vale? Para que no se aburran. Y ya, eso sería todo, muchachos. Felicidades, les vuelvo a decir por terminar el diplomado. La verdad, yo sé que está bien pesado, porque son muchas semanas, pero bueno, aquí estamos y bueno, 10 minutos, ¿vale? 6:22 regresamos. Sí, profe, está bien, gracias.
Bueno, muchachos, vamos a ir al SAT, ¿vale? Bueno, ahí en el SAT les voy a explicar cómo otra vez entrar al portal para hacer las declaraciones. Actualmente te puedes ir en trámites o de acuerdo si estás en personas físicas o en empresas, o sea, en personas morales empresas. Personas es para irte a las personas físicas. Entonces, la primera forma es así, con trámites. Luego de trámites vamos a donde dice declaraciones, ¿vale? Pero en este caso son las de las personas que vamos a ir a la actividad empresarial. Y aquí ya te dice, por pago provisional, declaraciones o anual, de acuerdo a la declaración que tengas que hacer. En este caso sería provisional y ahí mismo entras, ¿no? Y ya. Vas a elegir el tipo pues, actividad que tienes, que en este caso sería una actividad empresarial, ¿vale? Y ya, entras aquí. Ahora, la otra es, como les dije, irte a personas, y ahí vas a elegir el régimen, que sería persona física, y ya lo haces en declara. Son las dos formas para entrar. Luego de ahí te vas al pago provisional, ¿vale? Y ahí ya entras y le pones el RFC, es decir, entras con el RFC o vas a entrar con lo que le llaman fiel, ¿vale? Que bueno, que eso de la fiel lo vamos a preguntar la semana que viene, perdón. ¿Por qué? Porque es parte de la tarea que les dije. Bueno, de aquí es presentar declaración, este, bueno, no, ay Dios, perdón. Bueno, luego de ahí, esperar a que entre, es decir, ya que entramos aquí, que es declara, pago provisional y con la cédula la firma, esperamos a que entre, ¿vale? Acuérdense que tarda por la precarga, eso es lo malo hoy del SAT. Todo sistema y toda declaración tarda porque está recolectando la información, por eso le dicen precarga, porque hay datos, pero no todos los datos están, hay que ir llenando datos también, llenando campos, a eso se refiere. Y dentro de esto la precarga es porque actualmente todo lo jala con el CFDI, por eso les dije, hay que tener cuidado hoy en día con el CFDI. Si no lo hacemos bien, hay que cancelarlo, si dice pues, o si tu cliente no te paga, hay que cancelarlo. Vamos a esperar a que entre al portal. Bueno, ¿dudas o algo de cómo entrar a la declaración? Esto le sirve como repaso, pero bueno, ¿alguna duda del sistema del portal del SAT o algo? ¿No hay dudas? ¿Todo bien? ¿Seguro? Sí, todo bien, profe. Todo bien. Bueno, ahorita estoy esperando que entre, porque luego el sistema se tarda, porque pues así están, luego están dándole mantenimiento estos días, ¿vale?
Ya que entras, es decir, ya que entras con los impuestos, le das un clic, una palomita, y ya te deja entrar para capturar en la precarga, ¿vale? Eso lo adelanté porque creo que se va a tardar un poco, pero bueno. Es decir, aparecen los impuestos, te das un clic y ya te deben de dejar entrar. Pero aquí ya se va a tardar un poquito, ¿vale? Bueno, vamos a entrar al sistema. Lo primero que hay que saber es que aquí al principio te va a decir tus ingresos son de copropiedad o sociedad conyugal. Aquí si hubiera, le pones que sí y vas a llenar los datos del copropietario. ¿Qué es el copropietario? Pues son las personas que están contigo como si fuera un socio, ¿vale? Y en el caso de la sociedad conyugal, pues bueno, si estás con tu pareja, ¿vale? En este caso, bueno, es que no. Los datos de aquí fueron los que les vuelvo a decir, los que ya están en precarga por la factura. De hecho, ahí te va a decir que es PUE, ¿vale? O a veces te dice, pero es la factura que dice PUE. Luego, si disminuyes en el mes, vas a ponerle que sí, y ahí te va a dar en captura, y ahí le vas a poner las razones, es decir, agregas con y ahí te va a decir qué tipo de ingreso, ¿vale? Igual va a pasar en el de abajo, pero en este caso, pues es no, y ya. Luego de ahí, de los meses anteriores, en este caso está en febrero, pues es el mes de enero. Y era lo que yo les decía en la mecánica. Vas a tomar el del mes y luego vas a sumar con el mes anterior y ya te da el ingreso del periodo o el ingreso acumulable, ¿vale? Y luego vas a tomarlo contra las deducciones que son efectivamente pagadas o autorizadas, que pueden ser pues gastos propios, cuotas pagadas, etcétera, ¿no? Que haces lo mismo, lo acumulas y ya lo determinas. En la determinación, en este caso, que es el cálculo que nosotros ya conocemos, que en ese caso aquí tiene puras compras y gastos, ¿no? Y ya lo vas a la determinación, y en la determinación es lo que les decía de la mecánica, ingreso menos deducción, ¿vale? Si tuviste pérdidas, pues las tomas, si no, le pones cero, ¿vale? Y ya, te va a dar el ingreso menos la deducción, la base gravable, porque ya le vas a restar la PTU o las pérdidas. Y luego ahora sí, lo que te dé, lo calcula con la tarifa, pero en este caso, pues acuérdense que la tarifa ya no se calcula aquí, ya está automatizada, que va a ser 387. Pero ¿qué le puedo restar? Los pagos de meses anteriores. Si no hubo pagos, porque aquí te dice, entonces no pasa nada, no lo resta, si no, sí lo resta. ¿Qué sí va a restar? Lo que es la retención, ¿vale? Y ahí va a estar. La retención de ese mes y la del otro mes ya va a estar acumulada. Y ya te va a dar un pago. Y luego, ahora sí, ya te sale el pago. En este caso, como se supone que es de otro mes, pues te va a salir así, pero en el mes que yo lo hice, yo me acuerdo que tenía otros montos, pero bueno, en ese caso, así sale a esta fecha cuando no lo has pagado. O como dicen nosotros, tomamos la línea de captura porque nos hizo y ya. Bueno, ya que está esto, te vas al que sigue, que es el IVA acreditable. También trae precarga, por lo que yo les dije, que es la factura, entonces hay que tener cuidado. Le das al otro impuesto, tarda, porque está tomando información, ¿vale? Entonces hay que esperarnos.
Bueno, ya que entramos al IVA, bueno, ya que nos deja así, ya entramos al IVA. En el IVA trasladado le dicen IVA cargo, y el IVA acreditable, ahí no hay problema. Entonces, tomamos la base, que a veces ya la trae aquí mismo, pero si no la trae, o está en rojo, porque cuando está normal está en rojo, tomas la base y la pones 0,0 y luego la base, ¿vale? Porque sin base, les vuelvo a decir, no se hace el cálculo, no se toma el IVA. O por los mismos, les vuelvo a decir, se hace un papel que se llame cobros, ¿vale? Entonces, lo que les digo es por algo, ¿vale? La mecánica sí se hace. Luego el IVA acreditable, igual vas a tomar el monto que viene ahí previamente, ya revisamos, eso se revisa. Nosotros lo revisamos y checamos con lo que ya diga la precarga. Ustedes no se vayan por lo que viene ahí porque luego ni le dan, porque a veces se hace mal el CFDI. Si no lo haces tú, lo hace la otra parte, es decir, tu proveedor. Obviamente que por eso tienes que checar también lo que está precargado con las facturas que ya emitimos. Es decir, bajar todas tus facturas y revisarlas, y también los complementos de pago, porque esos también juegan, ¿vale? Entonces hay que revisar. En el caso de hoy en día, las declaraciones hay que revisarlas con lo que tú tengas, con lo que tiene el SAT, porque si no, te van a estar mandando muchas diferencias en cartas de invitación, que es lo que hoy está pasando. Maldita cabeza. Ay. Bueno, ahorita está, bueno, les iba a decir, ahorita está que... Bueno, vamos a terminar. En ese caso, tomas la base, y si está así, lo único que haces es, ponerle 0, luego poner la base. Si no es la misma, que era lo que pasó, es porque yo encontré eso con mis datos, es decir, haciendo el papel que les dije de pagos. Luego lo que hacemos es checar si tuvimos tasa 0, si tuvimos tasa 80, y si no tuvimos ahí en el pago, pues no lo ponemos, ¿no? Es decir, tenemos que checar bien todas esas tasas, también los pagos que hicimos y verificar de qué tipo de tasa es. Y bueno, ya lo último es tomar la determinación. La determinación nos va a decir, en este caso es una persona que es servicio profesional. ¿Qué lleva el servicio profesional? La retención, ¿vale? En ese caso, que es tomar el IVA trasladado menos el IVA acreditable menos la retención, y ya nos va a dar el impuesto a cargo o el impuesto a favor. Que cuando tienes esta retención, pues por lógica te va a dar muy probablemente un saldo a favor, y entonces no hay pago de impuesto, ¿vale? Y luego te vas a la administración, y ahí ya te esperas a que salga una notita, otra ventana, y ya envías. En el caso de ellos no hay problema, lo envías y ya te da el acuse. En el caso de persona moral no, ahí sí necesitas la FIEN. Aquí ya no, ya nada más termina eso y lo envías. Yo por eso hasta ahí voy a llegar, porque obviamente el de febrero yo ya lo hice, ya nomás es esto para que sepan ustedes cómo se hace. Bueno, muchachos, ¿dudas o algo de cómo entrar? Muchas. No, profe. Bueno, ¿no hay dudas de cómo No, entrar? profe. Bueno, sí les sugiero que, como les dije, hagan el papel de cobros y pagos, si es que llegan a hacer declaraciones de algún tipo de actividad empresarial, de reciclo, para que tengan propiamente sus datos. Y como les dije, ya nada más el último paso es enviar y ya quedó, ¿vale? En ese caso es la declaración mensual de una actividad empresarial o servicio profesional. En el caso, bueno, de sueldos, esa solamente se hace en la anual. En el caso de reciclo, pues se hace mensual, pero la mecánica es la misma que les dije. Ahí no cambia. De hecho, en lo mismo, haces lo mismo. Nada más dejas que como ya es una precarga, entre el ingreso y ya nomás pones el porcentaje, o el mismo ya el sistema te lo da. Y ya, eso es lo que haces mes con mes. En el caso de un arrendamiento, va a ser lo mismo que en la actividad empresarial. Entrar en declara y luego ya va a salir, ¿vale? Yo no entro porque no tengo como tal un contribuyente que sea
de ese tipo. Sí tengo un reciclo, pero no me acuerdo cuál es el RFC, si no entraba para enseñarles, ¿vale? Y en el caso de las anuales, bueno, te vas a ir aquí mismo donde dice declara, como ya les había dicho en el primer tema, y te vas aquí, declaración anual, ¿vale? O la otra, te vas allí, lo que dijimos en trámites, ¿no? En trámites, luego declaraciones, y ahí en las declaraciones nos va a decir cuál es la que vas a tomar, ¿vale? Ahí es la otra forma. Actualmente así se puede, el sistema así te deja por dos formas. Ya le pones anual y ya. Básicamente son las dos formas que puedes tomarlo. En anual, ya está abajo, le vas a poner que quieres ingresar, que era lo que yo hice ahorita. Y ahorita como yo ya había entrado en el pago provisional, ya me deja. Y ya, básicamente esa es la otra forma de entrar al anual. Y bueno, ya que estás ahí, ya nomás llena los datos, que serían los siguientes. En este caso, como está una hecha, va a decir complementaria. Y tú le pones modificación y el ejercicio. Luego vas a fijarte cuál es tu ingreso, que eran varios, los que yo les dije en el cálculo del Excel, pero cuando haces la anual tienes que verificar si está el tuyo. Y si fuera reciclo, aquí va a aparecer, obviamente no es reciclo. Luego, siguiente, y eso lo haces para todos, ¿vale? Para sueldos, para actividad, entrar en esta y luego siguiente, y ya. Ya de ahí entras a esto, que ya son los datos, que en el caso normal de una persona que tiene o es actividad empresarial, van a aparecer tres apartados, el ingreso, las deducciones personales y la determinación. Pero si es reciclo, no hay deducciones personales. Por si se espantan, dicen no, ahí no hay, ¿vale? Entonces eso sería básicamente el cómo entrar a la persona moral, digo a la persona física en la anual. En la anual hay muchos datos, como ya habíamos dicho en el primer tema, que es poner el ingreso, la deducción, etcétera, ¿no? Y bueno, ahorita les voy a ir diciendo en lo que estamos aquí. Pero una dudas o algo de cómo entrar al anual. No, profe, todo bien. Bueno, acuérdense que esto es un repaso, ¿vale? Como repaso, pues obviamente hay detalles que ya no vamos a decir, porque es un repaso. Y ahorita estamos andando así. También vamos a ver hasta dónde llegamos en la persona moral, porque en la persona moral es todavía 3 veces más pesado que la persona física para entrar, acuérdense. A lo mejor en pago provisional entremos, pero en la anual a lo mejor no nos dé chance, porque el sistema es más pesado. Sí, aquí estoy viendo a ver si entramos, porque está pesado. ¿Dudas de algo del curso o alguna duda? ¿Dudas? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Antes de si nos deja o no el sistema, les voy a explicar un poco de qué se llena, ¿vale? En ese caso les decía que el sistema tiene 3 o 4 apartados. El primero es los ingresos, luego el que sigue las deducciones personales, el último la determinación y el último el pago. En el ingreso, lo que vas a poner
son los datos de tus ingresos, que pueden ser los propios, o puede ser, si es actividad empresarial, va a decir ingreso de actividad empresarial nacional o extranjero. Pones obviamente si fue de puro nacional, que es dentro del territorio nacional. También va a tener el que dice servicio de honorarios, que es como comúnmente le llaman a servicios profesionales. Ahí se pone, ¿vale? Ahí se registra. Y luego van a venir las deducciones, que se selecciona cada uno y se agrega y se pone el importe y se guarda. Esas son las indicaciones de la guía. Creo que esa guía se las mandé, si no me avisan, ¿vale? Y eso es lo que vas a ir poniendo. ¿Qué más le puedes poner? Bueno, si tuviste una retención porque eres servicio profesional, ¿qué vas a llenar? Pues el dato del retenedor, es decir, de a quién de la persona moral le hiciste ese dato y la retención y la base y el IVA, no, el monto de tu retención y la base, o sea, todo el monto que tuviste en el ejercicio de ellos. Y luego también vas a llenar algunos datos, como son bueno, en el caso de ellos creo que ya sería todo, lo más importante que sería el ingreso, el egreso y eso. Y lo demás hay otros datos como los pagos, que ahí no haces nada. Ahí ya viene nada más precargado por los pagos profesionales que ya hiciste de meses anteriores. Pero bueno, a ver si nos deja y ya les explico. Pero bueno, por eso les estoy explicando un poco de lo que viene. En el caso de las deducciones personales, vienen lo que habíamos dicho que son las deducciones personales. Y ahí lo único que va a venir, obviamente, son las deducciones que tú tuviste, como puede ser gastos médicos, puede ser gastos de transporte, intereses, etcétera. Eso. Si tuviste alguno de esos, ahí va a venir y va a ponerlo en rojo, ¿vale? Lo único que haces es lo único que vas a hacer es validar las deducciones, ¿vale? Eso es lo único que haces. El sistema, pues les vuelvo a decir, está pesado y va a estar pesado porque a lo mejor muchos de abril, de lo que fue apenas, que acuérdense que el anual de las personas físicas es en abril, a lo mejor todavía sigan metiendo porque a lo mejor no acabaron, entonces por eso a lo mejor no te deja el sistema. El sistema está pesado los primeros días del mes, pero a lo mejor por la misma resaca de las anuales todos andan metiendo todavía, porque obviamente todavía quedaron muchos si quieren ver si no les pasan multa. El problema es que la misma ley te marca que es hasta el día 30. Si tú te pasas de eso y la autoridad te quiere multar, lo puede hacer, ¿vale? Que eso también era lo que les decía en la clase pasada, que hay sanciones de esas declaraciones que tú no metes, que puede ir de los 1,000 tantos pesos hasta los 17,000, que las anuales eso es lo que te cobran, el monto más alto, ¿vale? Por eso muchas veces hay que meterlas. Muchos a lo mejor las siguen metiendo. ¿Por qué? Porque si las llegas a meter, acuérdense que hay esa cuestión de autocorrección. Mientras no te llegue el requerimiento, puede ser que te salves, pero puede ser que no. Esa es una cuestión de contradictoria, que puede ser que le digas a la autoridad y te defiendas y le digas, o simplemente pagar la multa. Hay que analizarle, ¿vale? Hasta cuándo mandarla, pero la realidad es que es hasta el 30, ¿vale? Y bueno, ahorita estoy esperando a ver qué más. Y bueno, lo que haces, como les dije, es validar, y ya. Y ya luego en la determinación, pues es ya dar el resultado. Eso sí es lo que tiene en ingreso, dar el resultado. Ahí va a decir resultado fiscal, que es ingresos menos deducciones. Eso también es lo que tiene ingresos. Pero ya va a pasar ese resultado a la determinación. Lo que sí va a poner que no esté ahí es ese resultado o utilidad gravable o base gravable menos las deducciones personales. Y luego de ahí ya te da una base ahora sí para hacer el cálculo del artículo 152. Pero acuérdense que esto ya está automatizado, entonces ya te va a decir impuesto a cargo y te va a salir eso. ¿Qué le resta? Pues si eres servicio profesional, las retenciones de todo el ejercicio, que también ya van a estar asociadas de el primer detalle, que son ingresos, y ya luego de ahí, ahora sí, los pagos provisionales, ¿vale? Bueno, aquí en este caso, pues vamos a ponerlos, o les voy a explicar un poco de lo que viene.
que bueno, que todavía no me deja esta cochinada, porque pues todavía no está bien, es decir, todavía no carga, ¿no? Está esta, porque ellos no son sueldos y salarios. Entonces nos vamos a meter, y lo que les digo, están los ingresos, las deducciones. Si tuvieras estímulos y el resultado fiscal, que es de ingresos menos deducciones, los pagos no haces nada, y la retención. Si fueras actividad empresarial, viene lo del Estado, que yo les decía, bueno, que les he dicho que viene, pero en este caso, como es servicio profesional, no hay ese problema, solamente cuando eres actividad empresarial. El estado de posición financiera, ¿vale? En el caso de los ingresos, bueno, los pones y eliges ahí donde dice detalle qué tipo de ingreso es, que era lo que yo les decía hace ratito. En este caso es es decir, agregas, seleccionas, aquí te sale ese y otros más y ya los pones. En este caso, por lo mismo que todavía no está bien, no te deja, pero bueno. Ahorita en las deducciones les voy a decir cómo se hace la deducción y es lo mismo con los ingresos. Ahí te metes en detalle y ahí vas a poner básicamente lo que es. Igual en los ingresos. Bueno, voy a darles un ejemplo bueno, si nos deja, ese es el problema, que nos deje, por eso es que luego está muy lenta. Y bueno, en el caso de las deducciones se pone ahí en detalle y eliges el tipo de gasto, ¿vale? En los estímulos hubiera, pero no, casi no los hay, que era lo que yo les dije. Cuando son personas discapacitadas o a veces por otro tipo de estímulos, como son el de los autotransportistas, que son casetas o algo así. O también puede ser de investigación y desarrollo. Esos son muy específicos. Y ya. Y el resultado era lo que yo les decía. Pero bueno, esto lo haces igual en los ingresos, pero con ingresos, obviamente. Ahí le pones agregar, luego le pones qué tipo de gasto es, y aquí te va a aparecer los gastos, y ya los eliges, por ejemplo, y ya le pones el monto, ¿vale? Y le pones guardar. Eso es lo que haces también en los ingresos, pero obviamente no nos dejó. Y bueno, eliminar, le voy a poner porque yo debo dejarlo tal cual. Luego de ahí, los estímulos, que eran los que yo les dije, algunos, no todos. Y ya, de ahí le vas a poner que sí o que no, ¿vale? Por eso les decía, esto ya lo hicimos. Acuérdense que esto ya, si ya entramos en el tema 1, ya lo hicimos. Si no, pues nada más es recordatorio, ¿vale? Por eso ya no creo acabar ahorita, ¿vale? Pero sí acuérdense de esas clases que tuvimos para que se acuerden qué tanto se mete. Es decir, la anual ya está precargado, pero se mete en campos. Les vuelvo a decir, no todo ya está hecho, ni todo ya es tan fácil, ¿no? ¿Qué pasa con estas si pides el saldo a favor? Lo que decíamos en las devoluciones, que si no estás tan seguro de todo lo que tienes, entonces no la mandes. ¿Por qué? Porque te van a pedir muchos papeles y si no cuadran, lamentablemente te la van a rechazar y le vas a abrir al SAT un campo, que es que te verifiquen, que te avienten todo para atrás. ¿Qué quiere decir? El pago provisional y a lo mejor te salga en un momento un pago de impuestos, ¿vale? Que tienes que pagar porque también ellos analizan las omisiones de los impuestos. Y eso puede pasar en sueldos, puede pasar en puede pasar en uso goce o así, ¿vale? Y en cualquier régimen. En el caso de estos, más porque ellos en anual llegan a pedir saldos a favor. Por eso no es recomendable que los pidan, porque te pueden revisar o fiscalizar. ¿Vale? Le das pie a la autoridad que te revise y es mejor espantar lo más que se pueda al SAT, ¿vale? Ellos de ahí se agarran de cualquier situación de este tipo. Porque están facultados de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado en los saldos a favor. Hay que verificarlos primero, que te cuadren los ingresos con los estados de cuenta, porque esa es una de los soportes que te van a pedir en una devolución, que era lo que habíamos comentado. De hecho, todo esto ahorita que se los digo me sirve como un repaso de lo que dijimos de las devoluciones. ¿Qué me van a pedir? Me van a pedir amarre de los ingresos, amarre de las deducciones con los estados de cuenta y te van a pedir los estados de cuenta y que cuadren con los ingresos que estás diciendo y las deducciones, que muchas veces a algunos contribuyentes no les cuadra.
¿vale? ¿Qué más me pueden pedir? Pues mis facturas de ingresos, egresos y aparte de las deducciones personales, ¿vale? Y hoy en día lo van a hacer con más ganas porque lo que no quiere el SAT es dar saldos, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado de que amarre todo si lo vas a hacer. Si no, no mandar nada. Mejor compensar, ¿vale? Bueno, hasta aquí alguna... ¿no? Bueno, ya por último les voy a decir un poco de esto. Aquí son estímulos que básicamente son como los que les dije, de los adultos mayores, de personas que están discapacitadas, ¿vale? También hay otros que son los que también ahí les puse, que son de los estímulos como las carreteras, ¿vale? Ahí están, crédito de jets, así. Esos son de los autotransportistas, ¿vale? Y ya, básicamente es de ese tipo, pero que casi nadie tiene. Y el resultado, pues ya es ingreso menos egreso y ya. Si tuviste pérdidas, pasa, y si no, no. Este dato es el que pasa en la determinación, en lo último, ¿vale? Y ya con esto nada más restamos las pérdidas las deducciones, que esas son las que uno va a tomar en cuenta. Pero bueno, eso ya sería todo de mi parte, un poco de lo que es como un repaso de lo que ya habíamos dicho en el tema 1, ¿vale? Bueno, ¿dudas o algo antes de irnos? No, profe, todo bien. No, profe, gracias. Gracias, Hasta la próxima.